que le dije a nuestra pastora desde el lunes, ¿segura que vas a poder compartir? Y ya ve que tenemos una pastora muy valiente, porque fue a quitarse la muela del juicio, y estaba hasta no sé dónde la muela y mi mamá así de que, no, yo voy a compartir. Y el miércoles en la tarde me dice, yo creo que mejor tú. Y bueno, me da mucha emoción estar aquí con ustedes, que todas podamos reunirnos en los sábados de mujeres. Creo que es un tiempo especial, creo que es un tiempo en donde Dios nos habla de una manera diferente a los domingos, a los miércoles. Y bueno, voy a orar. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esta palabra, Señor, que viene de tu corazón, que podamos aplicarla en nuestra vida, Señor, que nuestro corazón sea un corazón limpio e íntegro delante de ti, y que si hay algo, Señor, que no te agrada, tú nos lo muestres. Sabemos que tus misericordias se renuevan día con día y que cada día es una nueva oportunidad para que nosotros seamos transformados. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las emociones, del corazón. Y mire, Dios usa nuestro corazón, pero la contraparte, sabemos que el enemigo todo lo tuerce. El diablo usa nuestras emociones. Y las emociones son buenas, pero cuando nosotros no tenemos un control sobre las emociones, ahí es cuando el diablo las empieza a usar en nuestro contra. Si nosotros no estamos estables emocionalmente, prepárese, porque tenga por seguro que el diablo le va a hablar. Sí, cuando nosotros estamos, ya ve esos días que nos agarran de repente como mujeres en donde todo nos afecta, si nosotros no tenemos esa estabilidad, somos más susceptibles a escuchar la voz del diablo. Entonces debemos de tener cuidado, es por eso que es tan importante que nosotras aprendamos a manejar nuestras emociones, porque muchas veces caemos en, no, ¿cómo me lo voy a guardar? Esto tengo que sacarlo. ¿Va a construir eso que va usted a hablar? ¿Eso que va a decir? ¿O va a destruir? ¿Lo tiene realmente que sacar? No le estoy diciendo guárdese las emociones, no, sino no le demos rienda suelta a cosas en nuestra vida que no son necesarias. La personalidad humana está formada por dos aspectos. Uno es el temperamento y el otro es el carácter. ¿Cuál es el temperamento? El temperamento es nuestra forma de reaccionar ante una situación. Va a haber personas que son, sabemos que coléricas, ya es un tema muy hablado, ¿verdad? Los coléricos, los sanguíneos, los flemáticos, todos tenemos un temperamento distinto y es nuestra forma natural, nuestra forma innata de reaccionar, y es como Dios nos diseñó. Dios nos diseñó de esa forma para que nosotros podamos cumplir con un propósito. Si tenemos, no sé, usted piense cualquier personaje en la Biblia y era necesario que fuera así. Tenemos un Pablo que pues probablemente era colérico, pero era necesario que ese hombre fuera así para poder cumplir el propósito que Dios tenía para él. Entonces, en nuestro temperamento pues también están las emociones, porque es nuestra forma de reaccionar ante cualquier situación. Y así Dios nos diseñó y está bien, pero ¿sabe algo? Tampoco nos podemos estacionar en él, pues yo soy así y así me quedo, porque ahí es donde entra el carácter. El carácter se debe de forjar. El carácter es el que nos ayuda a que nosotros sometamos ese temperamento. Entonces estamos muy acostumbrados en decir, no, es que ella tiene el carácter muy fuerte. ¿Qué es que alguien que digamos en lo común? Pues nos referimos a que alguien que es muy explosiva, muy gritona, muy así, eso es tener carácter fuerte, pero no, es todo lo contrario, eso es tener un carácter débil. ¿Por qué? Porque un carácter fuerte es el carácter que te permite sobreponerte al temperamento. Un carácter fuerte es el que te permite, no, o sea, sí me dan ganas de gritar, pero
me voy a sobreponer. Eso es realmente tener un carácter fuerte. Ir por la vida gritándole a la gente o reaccionando habla de un carácter débil. Y en nuestro carácter es donde está la prudencia, el dominio propio, la humildad, la paciencia. Y fíjese qué interesante, porque ¿a qué le suena estas virtudes? A los frutos del Espíritu. Entonces, la palabra de Dios es maravillosa y es deliciosa, porque como es un manual, sabemos que la Biblia es un manual, y cómo Dios nos hace tanto hincapié en que nosotros tenemos que dar los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu son los que nos van a permitir forjar ese carácter alineado a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y vámonos a Gálatas 5:22 al 24 y los vamos a leer. Gálatas 5:22 al 24. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, son características en nuestro carácter que nos ayudan a dominar el temperamento. Y fíjese, la palabra carácter proviene del griego charácter, que significa un sello en una moneda. Y a mí esto se me sorprendió porque las virtudes, los frutos del Espíritu, imprimen un sello en nuestro carácter para nosotros podernos sobreponer al temperamento. ¿Ve qué necesario es que nosotros tengamos los frutos? Porque de esa forma no vamos a andar por emociones, sino por nuestro corazón. Y con corazón tendemos a confundirlo, ¿no? Que son específicamente las emociones. Pero no, ahorita más adelante vamos a ver la importancia del corazón. Entonces, los que somos de Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo, dice su palabra. Hemos sido sellados y por ende debemos de manifestar los frutos en nuestra vida. Y miren, no es algo fácil. Es muy fácil contar y decir, pero es algo que debemos de aprender a tomar, a poner en práctica. No es algo que nos van a hacer, no, el carácter se forja. ¿Y cómo se forja? Pues en las situaciones difíciles que nos toca vivir. Porque si nunca nos pasa ninguna situación, y claro que no decimos, ay, sí, qué padre una prueba, o ay, sí, qué padre esta situación. Pero si no nos toca, ¿cuándo vamos a forjar? Y yo le decía a la pastora en la mañana que esta semana, bueno, los últimos 2 días, cuando la pastora me dijo que empecé a escribir el tema, dijo, no sabe cómo Dios me puso así a demostrar, ¿no? Ese carácter. Y puedo decir, bueno, sí, a veces fallamos y a veces no reaccionamos de la mejor manera, pero por eso es tan importante que nosotros sepamos sobre este tema, sobre la importancia de buscar los frutos. Y mire, no es malo tener un temperamento fuerte. No es malo, porque Dios así nos diseñó y es lo que es necesario para cumplir el propósito. Lo que sí es malo es no tener un dominio propio, es no tener control de ese temperamento. Y mire, ya hablamos sobre el temperamento y ya hablamos sobre el carácter. Ahora vamos a hablar sobre uno que es muy importante, que es el corazón. Dice en Proverbios 4:23 que de él mana la vida. Entonces, híjole, el corazón es sumamente importante, porque con el corazón amamos, con el corazón creemos, con el corazón tenemos las intenciones. Realmente el corazón es nuestro GPS. Con el corazón buscamos a Dios, con el corazón iniciamos una relación con Dios, porque sí sabemos que es algo del espíritu, obviamente, pero si usted no le nace en el corazón, no lo va a hacer.
Entonces, el corazón es importante, es la fuente, de él mana la vida y debemos de cuidarlo. Nuestra relación con Dios depende del corazón. El corazón es una puerta de entrada y de salida. Por eso debemos de tener tanto cuidado. Dice en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón va a salir. Y por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestras reacciones que vienen del temperamento, porque tal vez podemos no reaccionar de la mejor manera, pero si nosotros seguimos alimentando esas emociones, van a bajar al corazón y luego que bajan al corazón se nos va a producir odio, amargura. ¿Por qué? Porque le dimos entrada. Lo malo no es que usted reaccione y no es adecuado como hijas de Dios. Lo malo aquí es que ¿qué viene después de esa reacción? Ese pensamiento baja al corazón y se va anidando. ¿Y qué? Eso nos afecta delante de Dios y nos puede echar a perder el corazón. Y ahí es donde está lo delicado. Fíjese, me gustó mucho esta versión del que le comentaba ahorita de Proverbios. Es creo que en palabra de Dios para todos. Proverbios 4:23 se lo voy a leer. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Es por eso es que es tan importante que nosotros cuidemos qué es lo que permitimos que entre a nuestro corazón. Y Dios no nos deja de bendecir o nos bendice por el temperamento. Aquí está lo delicado. Dios nos bendice por nuestro corazón. Entonces, ¿cómo está su corazón delante de Dios? Y no es tampoco una condena, o sea, porque todas en algún momento obviamente bajamos una emoción. Lo importante aquí es hacer un alto y decir, ok, Dios, mi corazón está contaminado. Tenemos a un rey David que cometió adulterio y homicidio. ¿Y qué dice en el Salmo 51? Señor, crea en mí un corazón limpio. Su corazón se había contaminado, imagínese, para cometer adulterio y todavía homicidio. Pues su corazón no estaba así como que muy recto, muy limpiecito. Entonces todos podemos cometer errores. Lo importante aquí es hacer un alto, es arrepentirnos y pedirle verdaderamente a Dios que limpie nuestro corazón. Porque realmente si nosotras queremos ser mujeres bendecidas, necesitamos tener un corazón recto delante de Dios. Y mire, Dios es un Dios cardionostes. ¿Qué significa? Que es un Dios que escudriña los corazones. Y el corazón es algo interno, es algo que no se ve. Podemos conocer a una persona que tiene las mejores reacciones, pero que por dentro pues no es la mejor o no tiene el mejor corazón. Entonces es manipuladora. Entonces, por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque Dios no ve el exterior, Dios ve lo de adentro, lo que nadie ve. Fíjese, cuando Samuel va a ungir a David y que empieza a ver y que pues ve a uno de los hermanos de David y dice, guapo, alto y con, ajá, sí, o sea, no este. ¿Y qué le dice Dios? No. Ese no es, ese yo lo deseché. Le dice, la gente ve el exterior, pero yo me fijo en el corazón. Eso viene en 1 Samuel 16:17. Entonces Dios ve nuestro corazón. Dios no ve cómo lucimos. Para Él somos hermosos porque Él nos hizo y Él no hace cosas feas. Entonces debemos de cuidar que nuestro corazón no se contamine. Debemos de cuidar nuestras reacciones, que esas reacciones no nos generen emociones que luego bajen a nuestro corazón y lo contaminen. ¿Y sabe qué viene? Cuando un corazón se contamina, se empieza a endurecer. Y es cuando nos empezamos a alejar de la iglesia. Entonces, no permitamos
que nuestro corazón se contamine, busquemos, porque recuerde, del corazón mana la vida y el corazón marca el rumbo de nuestra vida. Y hay un ejemplo muy hermoso. Tenemos la vida del apóstol Pablo. Este es el ejemplo perfecto para el peor temperamento, pero tenía un corazón alineado con Dios. Fíjese, tenemos un Pedro que caminó durante 3 años con Dios, con Jesús, y cuando ve que van a arrestar a Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Saca la espada y le corta la oreja al soldado. Es un claro ejemplo de que tenía un temperamento, pero ¿sabe algo? Falló en su temperamento, sí, pero no falló en su corazón con Dios. Entonces, eso es lo importante. ¿Y cuál es la clave? Que nuestro corazón esté tan guardado en Dios, que nuestro corazón busquemos que esté limpio y que esté guardado en Dios, que nuestro carácter nos ayude a dominar las reacciones de nuestro temperamento. Eso es lo que realmente importa, porque situaciones complicadas siempre vamos a tener. Siempre se nos van, no se me desconcentre. Enseguida es una bloquera y es lo que se escucha. Situaciones complicadas todas tenemos. Y a veces pensamos, no, a la hermana ni le ha de pasar nada. Pero no, todos somos humanos, todos convivimos con humanos, todos tenemos situaciones distintas. Y el día de hoy, créanme que esto lo puede poner en práctica. ¿Por qué? Porque estamos en constante roce con la gente, y no con roce me refiero a pelea, ¿no? Sino constante convivencia con las personas. Entonces debemos ejercitar el dominio propio. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos da los frutos. Y aquí también nos habla de que nosotras tenemos que madurar. Es importante que maduremos. Y la madurez no viene por los años, no viene por el tiempo. Realmente la madurez viene por lo que hemos aprendido en ese tiempo. Entonces nosotros no podemos seguir reaccionando como lo hacíamos hace 5 años o el año pasado ni siquiera, o como ayer. Cada día tenemos que buscar dar esos frutos. Y si un día fallamos, como siempre le decimos, si un día se cayó, pues al día siguiente levántese. No diga, no, porque ya me caí ayer, pues ya así estoy, ya ni modo, ya me chupó el diablo. No. Sí, el chiste es que si hoy me caigo, mañana no. Y pasado tal vez, pero después no. Y que cada vez sean más días buenos que días malos en que fallamos. Eso es donde acabamos de tener un congreso que es ser vencedora. Entonces eso es lo que es ser una vencedora, es permanecer. No es mantenernos perfectas, sino es buscar, sí, la estatura del varón perfecto, pero somos humanos y sabemos. Pero aunque me caigo, me vuelvo a levantar y mañana le vuelvo a echar aún más ganas. No es quedarnos estacionadas en el, no, pues yo no pude. No, todas podemos hacerlo. Y fíjese, Pedro, regresando a su ejemplo, a mí me sorprendió mucho porque dice que estaba en el mar de Galilea y que tenía, yo creo que todos conocemos esa historia, que tenía toda la noche tratando de pescar y no había pescado absolutamente nada. Entonces ya amanece, viene Jesús y le vuelve a decir, bueno, echa la red. Y la palabra dice que Pedro le dice, ay Señor, pues si tengo toda la noche intentando pescar y no he pescado absolutamente nada. Y le dice, bueno, pero en tu palabra lo voy a hacer. Y todos sabemos lo que pasa después, es la pesca milagrosa. Y fíjese, Lucas 5:8. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Vea el corazón tan hermoso de Pedro. Pedro no se arrepintió y vino a los pies de Jesús en el peor momento de su vida.
Pedro se arrepiente en el mejor momento de su vida y reconoce que en sus fuerzas no logró nada, pero que logró más en unos minutos con Jesús que lo que hizo en la noche. Entonces, vea la humildad de Pedro, vea ese corazón tan hermoso. Muchas veces pensamos que la gente viene a Cristo cuando algo malo o cuando hay una necesidad. O también hablamos, ¿no?, de que muchas veces cuando las personas piensan que lo tienen todo, pues no necesitan de Dios. Y ve a este hombre. Fue un gran momento porque pudo haberle dicho, ¿verdad? Gracias, así me quedo. Pero no, en ese momento él se arrepintió y tuvo un corazón de hijo. Pedro tenía un corazón de hijo, sí tenía un temperamento pero tenía un corazón de hijo. Y eso es lo que nos permite controlar nuestro temperamento. Porque el hecho de que nosotros tengamos un corazón de hijo nos da identidad. ¿Y qué hace la identidad? ¿Y por qué es tan importante la identidad? ¿Y por qué el diablo se mete tanto con la identidad? Porque la identidad nos dice quiénes somos. Y cuando usted sabe quién es, usted no se anda comportando como quien no es. Usted se comporta como una hija de Dios porque usted sabe que es una hija de Dios. Entonces, el ser hijos de Dios nos da identidad. Y mire, otra vez, Dios cuando nosotros tenemos un corazón alineado con Dios, Dios nos habla. Yo creo que todas queremos que Dios nos hable y que Dios nos muestre cosas. No sé usted, pero ese sí es mi anhelo. Y vemos cuando Dios le habla a alguien más y decimos, qué padre, yo quiero que a mí también Dios me hable así. O, a ver, pastora, ¿cómo te habla Dios? Y andamos, ¿no? Y yo creo que es un anhelo que todas tenemos. Pero fíjese, el que Dios nos hable está directamente relacionado con nuestro corazón. Si nos vamos a Mateo 16:13, cuando Jesús está con los discípulos y les dice, bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces cuando Pedro le dice, bueno, pues yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, efectivamente, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le habló a Pedro? Dios, por el corazón de Pedro. ¿Quién le dio esa revelación? Dios. ¿A quién escuchó? A Dios, por su corazón. Dios se mueve en nuestro corazón. Dios nos habla en nuestro corazón. Es por eso es que es tan importante que tenemos que cuidar que nuestro corazón no se ensucie. Y si se ensucia, pues limpiarlo. ¿Sí? Y vea, o sea, esta revelación tan grande del Cristo, aún Jesús no empezaba a decir quién era. Y Pedro tuvo la revelación, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Iba a negar 3 veces a Jesús. Pero Dios le habló por su corazón. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos hable, bueno, cuidemos nuestro corazón. Un corazón correcto busca solucionar, un corazón correcto busca arreglar. Puede que a veces nos equivoquemos, pero el corazón correcto es el que va a buscar solucionar las cosas, no destruir más, sino pues corregir, ¿verdad? A veces lo que hicimos por el temperamento. Y fíjese, si nosotros continuamos leyendo ahí en Mateo, después de que Pedro tiene esta gran revelación, se lo voy a leer. Dice en el versículo 21, 16-21. Desde entonces Jesús comenzó a explicarle a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Señor Dios, tenga compasión de ti, que nunca te suceda esto. Jesús se volvió y le dijo a Pedro,
largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Versículos arriba, ¿quién le habla? Dios. ¿Y ahorita quién le está hablando a Pedro? Satanás. ¿Qué fue lo que pasó? Que entraron las emociones. Entonces, debemos de tener cuidado. Satanás siempre se va a mover en nuestra parte humana, en nuestras reacciones, en nuestras emociones. Y esto nos enseña que nosotros debemos de sujetarnos, debemos de mantener un corazón humilde, porque Dios te va a hablar y te va a dar grandes revelaciones. Pero si tú en la emoción te llenas de emoción, ¿a quién le estás abriendo la puerta? A Satanás. Porque luego que vas a empezar a pensar, no, nadie tiene revelaciones como yo. O a mí nada más Dios me habla, o miren las revelaciones que Dios me da. Ay, ¿qué está pasando? Nos estamos desenfocando. Entonces, no debemos de permitir que algo bueno, que una bendición buena que Dios nos ha dado, el diablo, la torne para mal. Por eso debemos de sujetar nuestras emociones. Que aquello bueno que Dios nos da, que aquellas revelaciones que Dios nos da, no se tornen para mal, así como pasó con Pedro. Se emocionó por la gran revelación que tuvo. Se llenó de emoción y le abrió la puerta al diablo. Entonces, como les decía en un inicio, Dios usa el corazón, pero el diablo usa las emociones. Si nosotros no estamos bien emocionalmente, prepárese porque el diablo le va a hablar. ¿Sí? Si usted está desequilibrado emocionalmente, pues créame que le va a abrir la puerta al diablo. ¿Por qué? Porque cuando estamos desequilibradonas emocionalmente empezamos y nos vuela la mente. Yo creo que más como mujeres nos vuela la mente. Y empezamos, no, ya me voy. No, ya voy a renunciar. No, el diablo le está hablando. Créame que eso no se lo está diciendo Dios. Le estamos abriendo la puerta al diablo. ¿Y de dónde vienen todas estas emociones? De poner la mira en la gente, de poner la mira en las cosas de los humanos. En el versículo 23, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Al diablo, ¿va? A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Acababa de tener una gran revelación, pero puso su enfoque en no, que no te maten. Sacó sus emociones, porque no puso la mira en el plan de Dios, sino en lo visible. Entonces, por eso es tan importante que nosotros no perdamos el enfoque. Que aún lo que Dios nos dé, sea una revelación o sea una bendición, no nos dejemos llevar por las emociones. Y con esto no le digo que no sienta, porque pues somos humanos y por algo Dios nos dio las emociones. Pero nosotros debemos de sobreponernos a todo. Si no podemos permitir que las emociones nos manejen, que las emociones nos dirijan. Y mire, ahora vamos al caso contrario, ya para ir cerrando. Tenemos un caso que es Judas. No tuvo problema de temperamento, pero su corazón estaba torcido delante de Dios. Su mira estaba en las cosas del mundo, en el dinero, en la gente. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues fue y entregó a Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos emocionalmente confundidos, pues nos podemos convertir en un Judas. Y debemos de tener cuidado. Vete, abandona, traiciona. Tenemos mucha gente que se va, bueno, no aquí, sino en la cristiandad, ¿verdad? Que se van de las iglesias o que se alejan de Dios emocionalmente confundidos. ¿Por qué? Porque no supieron dominar ese temperamento, forjar el carácter, ser hijos de Dios. Entonces, nosotros podemos ser como un Pedro, que sí luchaba con el temperamento, pero que tenía un corazón alineado con Dios,
O podemos ser un Judas, emocionalmente en un vaivén y ser susceptibles a estar escuchando lo que el diablo nos susurra. Entonces la clave es en dónde tiene usted la mirada puesta, en qué nos enfocamos. Debemos de enfocarnos en Dios. Y si ahorita decimos, híjole, como que sí he anidado coraje, resentimiento, bueno, podemos pedirle a Dios, Señor, crea en mí un corazón limpio, para que mis ojos miren por tus caminos, ¿sí? Y en esta casa, nuestros pastores siempre cuidan que la palabra que se nos da, nuestro pastor siempre nos habla de una palabra orgánica, una palabra sin pesticidas. ¿A qué nos referimos con esto? Una palabra sin adornos. Porque muchas veces se cuida, ¿no? Que la gente no se vaya a sentir mal. Bueno, pero si nosotros lo hacemos sentir bien cuando está haciendo las cosas mal, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a tener una convicción de cambio? Es por eso que es importante que no nos sintamos, sino que recibamos la palabra con un corazón dispuesto, con un corazón humilde. ¿Por qué? Porque solo así vamos a poder ser transformados. Y fíjese, muchos seguidores se fueron. Cuando Cristo les empezó a hablar de quién era, dice la palabra, que muchos se fueron. Y cuando Jesús, y esto a mí me da como sentimiento, porque cuando Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes qué? Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, mantengámonos con un corazón humilde, mantengámonos con un corazón dispuesto a amar. Mantengámonos buscando el forjar, el desarrollar los frutos del Espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos dominar nuestro temperamento, ¿sí? Si gusta ponernos, vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por hablarnos a nuestro corazón. Te pedimos que nos muestres aquellas cosas que no te agradan, Señor. Aquello que ha contaminado nuestro corazón, Padre. Si hemos hecho algo que te desagrada, Señor, por favor, habla a nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a tener la convicción de buscar tener un corazón alineado a ti, Señor. Nosotras queremos escucharte. Nosotras queremos tener de tus revelaciones, queremos tener de tus bendiciones, Señor. Crea en nosotras un corazón limpio, un corazón íntegro, Señor, que vaya por tus caminos. Padre, ayúdanos a permanecer siempre con un corazón dispuesto a decidir caminar en aquello que tú has hablado y no decidir en nuestro corazón hacer lo que nosotras queramos. Señor, te pedimos que bendigas este día, que nos ayudes a poner en práctica, que cada una seamos más sabias cada vez, Señor, para que también la gente se sorprenda y podamos ser de testimonio, porque ante las situaciones difíciles reaccionamos diferente, reaccionamos como hijas tuyas, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.